Capítulo 21. El viento había amainado, las oscuras nubes que se confundían en el horizonte con el humo de la pólvora permanecían suspendidas sobre el campo de batalla, y allá en el fondo se destacaba el resplandor de dos incendios, tanto más visibles cuanto que se cernían ya las sombras de la noche. El cañoneo iba cediendo, pero el repiqueteo de la fusilería a derecha e izquierda se oía cada vez más fuerte y cercano. Apenas salió con sus cañones de la zona de fuego enemigo y se adentró en el barranco, Tuchin se encontró con una parte del Estado Mayor, entre las cuales había el oficial portador de la orden de retirada y Yerkov, quien, a pesar de haber sido enviado 2 veces, no llegó nunca hasta él. Todo interrumpiéndose unos a otros, le daban órdenes y contraórdenes respecto al camino que debía seguir, abrumándole con reproches y censuras. En cuanto a él, montado en su miserable caballo, guardaba un taciturno silencio, pues se daba cuenta de que la primera palabra que pronunciara sus nervios traicionarían su emoción. A pesar de que se había dado la orden de abandonar a los heridos, muchos de ellos iban detrás de las tropas y suplicaban se les instalase sobre los cañones. Aquel elegante oficial de infantería que pocas horas antes salió de la barraca de Tuchin yacía con una bala en el vientre sobre la cureña de Matvieva. Un oficial de húsares muy pálido, sosteniendo con la otra su mano mutilada, se acercó a Tuchin y rogó que le dejaran sitio. Capitán, por amor de Dios, estoy herido, no puedo dar un paso más. Su voz era suplicante y tímida, y no cabía duda que más de una vez había hecho en vano la misma petición. No me lo neguéis, por Dios. Sentadlo, sentadlo, dijo Tuchin. Tú, tío, dale tu capote, añadió dirigiéndose a su soldado favorito. Y el oficial herido, ¿dónde está? Lo han retirado, estaba muerto, respondió una voz. Entonces siéntese usted, amigo, extiende tu capote. Atonov, el oficial, que no era otro que Rostov, tembloteaba bajo los efectos de la fiebre. Se le instaló sobre Matievna, sobre aquel mismo cañón del que acababan de retirar al oficial muerto. El capote que había extendido estaba empapado en sangre y manchó el pantalón y la mano del húngaro. ¿Está usted herido, amigo?, preguntó Tuchin. No, solo tengo algunas contusiones. ¿Por qué está manchado de sangre ese capote? Es del oficial, excelencia, dijo el artillero, enjugándolo con la manga, como para excusarse de aquella mancha sobre una de sus piezas. A duras penas, los cañones, empujados por la infantería, transpusieron la montaña, y al llegar al pueblo de Gunterdorf, la comitiva se detuvo. Estaba todo tan oscuro que a 10 pasos no podían ya distinguirse los uniformes de los soldados. Las descargas de fusilería habían amainado. De pronto recrudeciéronse hacia la derecha y numerosos chispazos brillaron en la oscuridad. Tratábase de una última tentativa de los franceses, a los que nuestros soldados respondieron desde las casas del pueblo, de las que salieron en el acto. En cuanto a Tuchin y sus hombres, no pudiendo avanzar, aguardaban su suerte mirando en silencio unos a otros. Las descargas de fusilería cesaron pronto, y de una calle próxima desembocaron soldados que conversaban ruidosamente. ¿Todavía estás vivo, Petro? Le hemos aporreado de firme, camarada, no tendrán ganas de volver a probarlo. No se ve nada, dijo otro. Está oscuro como boca de lobo, no hay nada para beber. Los franceses habían sido definitivamente rechazados y los cañones de Tuchin, rodeados por el confuso clamor de la infantería, siguieron adelante en la oscuridad más absoluta. Hubiérase dicho un sombrío e invisible río discurriendo por la misma dirección, cuyo fragor representaba el sordo murmullo de las voces, el ruido de las herraduras de los caballos y el chirriar de las ruedas. En medio de aquella confusión sobresalían penetrantes y agudos los gemidos y lamentos de los heridos, que parecían llenar por sí solos aquellas tinieblas y fundirse con ellas en una misma y siniestra impresión. Unos minutos después, la muchedumbre que avanzaba se estremeció de emoción. Un jinete montado en un caballo blanco y acompañado de numeroso séquito se cruzó con la comitiva pronunciando al pasar algunas palabras. ¿Qué ha dicho? ¿A dónde vamos? Tenemos que detenernos. ¿Ha dicho si estaba contento? Mientras entrecruzaban estas preguntas, aquella masa humana tuvo que detenerse a causa de la resistencia que ponían las primeras filas en avanzar. Acababa de darse la orden de acampar en medio de aquella fangosa carretera. Encendiéronse fuegos y las conversaciones se reanudaron. El capitán Tuchin, después de haber tomado sus disposiciones, envió un soldado en busca de una ambulancia o de un médico para atender al pobre suboficial y se sentó junto al fuego.
Rostov se acercó a él, la fiebre, el frío y la humedad le daban continuos escalofríos. Un sueño invencible se apoderaba de él, pero el dolor que le producía el brazo lesionado le privaba de dormir. Ora cerraba los ojos, ora contemplaba el fuego que se le antojaba de un rojo vivo, ora se fijaba en la figura encorvada y desmedrada de Tuchin, que estaba a su lado sentado a la turca. Oíanse por doquier rumor de voces y de pasos, el ruido de la infantería al instalarse, de las herraduras de los caballos y de la leña que se cortaba lejos. No era ya el murmullo de un río invisible, sino una mar agitada después de la tormenta. Rostov veía y oía sin comprender nada de cuanto ocurría en alrededor. Un infante se aproximó al fuego, se puso en cuclillas, tendió las manos hacia la llama y volviéndose con una mirada interrogativa hacia Tuchin le dijo: «¿Me permite usted, excelencia? He perdido mi compañía y no sé dónde». Un oficial de infantería con la cara vendada se dirigió luego a Tuchin, rogándole hiciera avanzar los cañones que obstruían el paso de un furgón. Un poco más tarde llegaron dos soldados que se injuriaban disputándose una bota. «No es cierto que tú la hayas recogido, dámela, ladrón», gritó uno de los dos con voz ronca. Otro, con el cuello envuelto en vendas manchadas de sangre, se acercó a los artilleros y con voz apagada les pidió de beber. «Es que tenemos que morir como perros». Tuchin mandó que le dieran agua. Luego llegó otro que pidió fuego para la infantería. «¡Fuego! ¡Fuego ardiente para la infantería! Buena suerte, compañeros. Ya os lo devolveremos con creces», dijo, adentrándose en la oscuridad con la tía encendida. Luego pasaron 4 soldados que transportaban en un capote algo muy pesado. Uno de ellos dio un traspiés. «Esos imbéciles han sembrado el camino de leños», gruñó. «Sí, está muerto. ¿Por qué diablos lo hemos de cargar?», dijo otro, y los 4 hombres desaparecieron con su carga en la oscuridad. «¿Le duele a usted?», dijo Tuchin en voz baja a Rostov. «Sí, mucho. Excelencia, el general le llama», dijo un artillero a Tuchin. «Ahora voy». Se levantó y se alejó del fuego a tiempo que se abrochaba el uniforme. El príncipe Bagration estaba cenando en una isba y conversaba con algunos jefes, a quienes había invitado a compartir su cena. Figuraban entre ellos el viejo coronel de ojos somnolientos, atareado en mondar ávidamente un hueso de carnero, el general de los 22 años de servicio, sin mácula, con el rostro encendido por el buen vino y el buen chantar, el oficial de Estado Mayor de ocurrentes salidas, Yerkov, que no cesaba de mirar inquieto a los invitados, y el príncipe Andrés, pálido, con los labios apretados y los ojos brillantes de fiebre. En un rincón de la estancia había la bandera tomada a los franceses. El auditor, moviendo la cabeza, examinaba la tela, o porque en efecto se interesaba por aquella bandera, o porque le era penoso ver que no había en la mesa cubierto para él. En una isba contigua se encontraba un coronel francés hecho prisionero por nuestros dragones, y los oficiales se agrupaban en torno de él para verlo. El príncipe Bagration daba las gracias a los jefes y les interrogaba acerca de los detalles de la acción y de las pérdidas sufridas. El jefe del regimiento que vimos en Braunau explicaba al príncipe que desde el comienzo de la acción habían reunido a los soldados ocupados en cortar leña y los había hecho pasar detrás de los 2 batallones con los cuales se había precipitado sobre el enemigo en un ataque a la bayoneta. Cuando me di cuenta, excelencia, de que el primer batallón se replegaba, me aposté en la carretera y me dije: «Dejemos a estos que pasen. Ya encontraré el enemigo cuando la batalla se extienda», y eso es lo que hice. El comandante del regimiento quería en efecto obrar de esta suerte y acabó por creer que las cosas habían sucedido en realidad tal cual la explicaba. «Tengo que hacer observar a su excelencia», prosiguió, acordándose de su conversación con Kutuzov, «que el soldado Dolokhov se ha distinguido particularmente y ha hecho prisionero ante mis propios ojos a un oficial francés. Fue en aquel momento, excelencia, cuando tomé parte en el ataque del regimiento de Pavlograd», intervino con cierta turbación Yerkov, que en todo el día ni siquiera había visto a un húsar y que solo sabía por referencia lo que había ocurrido. «Han destrozado 2 cuadros, excelencia». Al oír las palabras de Yerkov, algunos oficiales sonrieron en la creencia de que, como de costumbre, estaba bromeando. Sin embargo, como ninguna chanza sirvió de colofón a tales embustes, que al fin y al cabo tendían a enaltecer el honor y la gloria de nuestras tropas, los oficiales prefirieron adoptar un grave continente.
A todos les doy las gracias, señores. Todas las armas, infantería, caballería y artillería se han portado heroicamente. Pero ¿por qué en el centro han quedado abandonados 2 cañones?, preguntó buscando a alguien con los ojos. El príncipe Bragatión no se refería a los cañones del flanco izquierdo que habían sido abandonados desde el comienzo de la acción. Recuerdo, no obstante, que le había dado orden de retirarlos, añadió dirigiéndose al oficial de Estado Mayor de Servicio. Uno quedó destrozado, repuso el oficial. En cuanto al otro, no lo entiendo. Yo estuve allí todo el tiempo, di órdenes y la verdad es que la cosa fue muy dura, añadió con modestia. Alguien hizo observar que se había enviado a buscar al capitán Tuchin. Pero usted estaba allí, dijo el príncipe Bragatión dirigiéndose al príncipe Andrés. Ciertamente, por poco nos encontramos allí, intervino el oficial de Estado Mayor sonriendo jovialmente. No tuve el gusto de verle por allí, replicó fríamente el príncipe Andrés. Hubo un momento de silencio. En el umbral de la puerta acababa de aparecer Tuchin, que se deslizaba tímidamente a espaldas de los generales, aturdido como siempre en presencia de sus jefes. Tropezó con el asta de la bandera y su torpeza provocó algunas risas. ¿Por qué se abandonaron 2 cañones en la colina?, preguntó Bragatión, frunciendo el ceño, no al capitán, sino dirigiéndose hacia donde estaban Yerkov y los jefes, que no podían contener la risa. Solo entonces, en medio de aquella gran asamblea, Tuchin se dio cuenta, aterrado de la falta cometida al abandonar 2 cañones. Su turbación, las emociones vividas, le habían hecho olvidar completamente aquel incidente. Quedó confuso y murmuró: «No sé, excelencia, no había bastantes hombres. ¿No podía usted hacerse con tropas de protección?». Tuchin hubiera podido contestar que no había tales tropas de protección, lo que era verdad, pero temía comprometer a un jefe y permanecía con los ojos fijos en Bragatión como un escolar ante el profesor que le examina. Hubo un prolongado silencio y su juez, deseando evidentemente no dar muestra de una severidad inútil, no sabía qué decir. El príncipe Andrés miraba de reojo a Tuchin y sus manos se agitaban nerviosamente. «Excelencia», dijo con sequedad el príncipe Andrés, rompiendo el silencio, «me envió usted a la batería del capitán y encontré allí muertos a los 2/3 de hombres y caballos, 2 cañones destrozados y ninguna tropa de protección». El príncipe Bragatión y Tuchin no le quitaban ojo. «Sí, su excelencia, me permite expresar mi opinión. Diré que la mayor parte del éxito de la jornada lo debemos a su batería y a la heroica firmeza del capitán Tuchin y de sus hombres». Y sin aguardar respuesta, el príncipe Andrés se levantó de la mesa. El príncipe Bragatión miró a Tuchin. No quería poner en duda el concreto juicio de Volkonsky. Por otra parte, era imposible darle absoluto crédito. Hizo una inclinación de cabeza y dijo a Tuchin que podía retirarse. El príncipe Andrés le siguió. «Muchas gracias», le dijo Tuchin, estrechándole la mano. «Me ha salvado usted, amigo mío». El príncipe Andrés le miró con tristeza y se alejó sin pronunciar palabra. Sentía oprimirse el corazón. Era todo tan extraño, tan diferente de lo que se imaginaba. «¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Cuándo se acabará todo eso?», pensaba Rostov, mirando las sombras que se movían ante él. El brazo seguía haciéndole mucho daño. El sueño le abrumaba. Círculos rojos bailoteaban ante sus ojos y las diversas impresiones de aquellas voces, de aquellos rostros y el sentimiento de su soledad se fundían con el dolor que experimentaba. Sí, eran aquellos soldados, heridos o no, los que le atormentaban, los que le retorcían los músculos, los que desgarraban la carne de su brazo roto. Para disipar aquella visión cerró los ojos, se sumió un instante en el olvido y en aquel breve momento vio en sueños toda una fantasmagoría. Su madre con su mano blanca, Sonia con sus delgados hombros, los ojos de Natalia que le sostenían, luego Denisov, Telianin, Bogdanich y toda su historia con ellos, y esa historia se centraba en aquel soldado que estaba allí lejos, aquel que tenía una voz aguda y una nariz aguileña, que le hacía tanto daño y le tiraba del brazo. Trataba en vano de desasirse de la garra que torturaba su espalda, esa pobre espalda que hubiera quedado intacta si no se hubiese roto de aquella atroz manera. Abrió los ojos. Una estrecha banda de velo negro de la noche se cernía sobre el resplandor de los carbones, y en aquella luz revoloteaba la plateada polvareda de una nieve fina y ligera. Tuchin no
había vuelto y no se encontraba ningún médico. Estaba solo, excepto un pobre soldado completamente desnudo que, al otro lado del fuego, calentaba su desmedrado cuerpo. No soy ya necesario a nadie, pensaba Rostov. No hay nadie que acuda a socorrerme, ni que me compadezca, y sin embargo, en casa era fuerte y alegre, rodeado de cariño. Suspiró y un involuntario gemido acompañó su suspiro. ¿Qué ocurre? ¿Te haces daño?, preguntó el soldado, sacudiendo su camisa ante el fuego, y sin aguardar respuestas añadió: «Ah, cielos, cuánta gente destrozada, es espantoso». Rostov ni siquiera le escuchaba y seguía con los ojos los copos de nieve que revoloteaban en el espacio. Pensaba en el invierno ruso, en su casa confortable y bien iluminada, en su abrigo de pieles, en su rápido trineo y en tono cuanto allí, en todo lo que allí le rodeaba. ¿Y por qué he venido aquí?, se decía. Al día siguiente los franceses no emprendieron ningún ataque y los restos del destacamento de Bagration se reunieron con el ejército de Kutuzov. Tercera parte. Guerra y paz. Capítulo primero. El príncipe Basilio no era hombre que trazara planes para el futuro, y menos aún para perjudicar a nadie en provecho propio. Era simplemente un hombre que había tenido éxito en el mundo y se había habituado a él. Obraba siempre de acuerdo con las circunstancias, según sus relaciones con unos y otros, y aun cuando ni siquiera se daba cuenta, sujetaba a esta práctica los diferentes cálculos y combinaciones que constituían todo el interés de su vida. No se trataba de unos pocos, sino de docenas de planes, algunos de los cuales apenas se dibujaban en su imaginación, otros se realizaban y los restantes se volatilizaban. Por ejemplo, jamás decía: «Este personaje está ahora en el poder, tengo que ganarme su confianza y su amistad, a fin de obtener por medio de él una subvención. He aquí a Pedro, que es rico, tengo que atraerle a mi casa para casarlo con mi hija y pedirle prestado los 40.000 rublos que necesito». Mas, si el personaje influyente se encontraba en su camino, su instinto le decía que aquel hombre podría serle de utilidad. Intimaba con él de la manera más natural del mundo, le halagaba y sabía hacerse agradable. Así pues, en Moscú, sin mediar de su parte la menor premeditación, seguía todos los pasos de Pedro. El príncipe Basilio le había hecho nombrar gentilhombre de cámara, que equivalía entonces al rango de consejero de Estado, y le instó a que regresara con él a San Petersburgo y se alojara en su casa. El príncipe Basilio hacía con seguridad todo cuanto era necesario hacer para casar a su hija con Pedro. Si hubiese tenido la costumbre de madurar sus planes, no hubiera sin duda procedido con tanta naturalidad, ni hubiese sabido dar con la sencillez familiar de que hacía gala en sus relaciones con hombres situados a superior o inferior nivel. Algo le impulsaba hacia los hombres más fuertes o más ricos que él, y estaba dotado de claro talento y hallar el momento favorable para sacar partido de ellos. Pedro, inopinadamente rico y con el título de conde de Zhukov, se vio de pronto, después de su reciente soledad y despreocupación, de tal modo atareado por toda suerte de ocupaciones que ni siquiera disponía de tiempo para pensar en sus cosas. Tenía que firmar documentos, hacer actos de presencia en numerosas oficinas administrativas, de las cuales tenía una idea muy vaga, interrogar respecto de una cosa u otra a su administrador, visitar sus propiedades enclavadas cerca de Moscú y recibir a una muchedumbre de personas cuya existencia hasta entonces se había ignorado y que ahora se hubieran considerado ofendidas si no las hubiese recibido. Hombres de leyes, hombres de negocios, parientes lejanos, simples amistades, todos se mostraban con el joven heredero igualmente afables y benevolentes. Todos parecían convencidos de las altas cualidades que adornaban a Pedro. Este oía decir a cada momento: «Gracias a su extremada bondad», o «gracias a su gran corazón», o «usted, conde, que es un hombre recto», o «si todo el mundo fuera tan inteligente como usted», etc. Y comenzaba a creer sinceramente en su extremada bondad y en su extraordinario talento, tanto más cuanto que en el fondo de su corazón se consideraba a sí mismo bueno e inteligente. Hasta a las personas que en otro tiempo se le habían mostrado hostiles y desagradables las encontraba ahora tiernas y afectuosas. La mayor de las princesas, tan poco
agraciada, con su cuerpo larguirucho y sus cabellos alisados como los de una muñeca, inmediatamente después del entierro le había dicho, bajando los ojos y sonrojándose, que deploraba las pasadas desavenencias y que, no obstante no poder alegar ningún derecho a ello, le suplicaba a causa de la triste emoción experimentada le dejara quedarse algunas semanas en aquella casa que tanto amaba y en la que por tanto largo tiempo se había sacrificado. Al ver a aquella muchacha habitualmente impasible, con los ojos arrasados en llanto, Pedro le tomó la mano con emoción y le pidió perdón, sin saber él mismo de qué. A partir de aquel día, la princesa comenzó a confeccionarle una bufanda de punto de media. Hazlo por ella, querido, porque en definitiva ha sufrido mucho con el carácter del difunto, le dijo el príncipe Basilio, dándole a firmar un documento en favor de la princesa. El príncipe Basilio decidió que debía darse a aquel hueso una orden de pago de 30.000 rublos a la pobre princesa para cerrarle la boca sobre su participación en el asunto de la famosa cartera de cuero. Pedro firmó la orden y desde aquel momento la princesa se mostró más cariñosa aún con él. Las hermanas pequeñas siguieron su ejemplo, sobre todo la más joven, la graciosa princesa del lunar, que con frecuencia se hacía molesta a Pedro con sus sonrisas y la turbación que demostraba al verle. A Pedro se le antojaba tan natural que todo el mundo le quisiera, que le parecía imposible no fuese aquel afecto absolutamente sincero. Por otra parte, embargado como estaba por el encanto de aquellas nuevas sensaciones, ni siquiera disponía de tiempo para interrogarse a sí mismo acerca de la franqueza o de la hipocresía de aquellas personas. Considerábase centro de numerosos e importantes intereses y que todo el mundo operaba en él en un constante quehacer. Su inactividad hubiera perjudicado a mucha gente y aunque se le alcanzaba todo el bien que hubiese podido derramar, solo atendía a lo que se le pedía, dejando para lo porvenir la misión de completar su tarea. El príncipe Basilio se ocupaba por entero de Pedro y de la dirección de sus asuntos, y aun cuando parecía abrumado de fatiga, no podía, empero, abandonar al hijo de su amigo, al poseedor de una tan grande fortuna, a los caprichos de la suerte y las intrigas de los pícaros. Durante los primeros días que siguieron a la muerte del conde de Zukov, le dirigía en todo y le indicaba cuánto tenía que hacer, con un tono de hombre agobiado por el cansancio que parecía decir: bien sabes que estoy cargado de asuntos y que solamente por pura caridad me ocupo de ti, y sabes además que cuanto te propongo es la única cosa hacedera. Por fin, amigo mío, mañana salimos, le dijo un día con tono perentorio, cerrando los ojos y deslizando sus dedos por el brazo de Pedro, como si aquella marcha hubiese sido discutida y resuelta desde tiempo atrás. Salimos mañana y te ofrezco un asiento en mi calesa. Lo principal está ya arreglado y me es preciso trasladarme a San Petersburgo. Hablé de ti al gran canciller y he aquí lo que acabo de recibir. Ha sido nombrado gentilhombre de cámara y agregado al cuerpo diplomático. A pesar de aquel tono autoritario, Pedro, que había reflexionado largo tiempo acerca de la carrera que podía seguir, trató en vano de protestar, pero el príncipe Basilio le atajó en el acto. En los casos extremos, el príncipe empleaba una voz baja y cavernosa que excluía toda posibilidad de interrupción. Pero por Dios, querido, nada tienes que agradecerme, porque lo he hecho por mí, por mi propia conciencia. Nadie se ha quejado nunca de ser objeto de un excesivo cariño. Y por otra parte, tú eres libre y puedes abandonar el servicio cuando te plazca. En fin, ya juzgarás por ti mismo en San Petersburgo. Es hora de que te alejes de esos terribles recuerdos. Y suspiró. En cuanto a mi criado, podrás seguir en tu coche. Me olvidaba decirte, querido, que, como sabes, teníamos algo pendiente con el difunto de la finca de Riazán. Decidí, pero, en fin, como a ti no te hace falta, lo guardaré y más adelante arreglaremos las cuentas. En efecto, el príncipe Basilio había recibido y retenido algunos miles de rublos procedentes de las rentas de aquella finca. En San Petersburgo, igual que en Moscú, Pedro se vio rodeado de la misma atmósfera, tierna y afectuosa, como
ningún trabajo le fue imposible rehusar el puesto, o mejor dicho, el nombramiento que el príncipe Basilio le había procurado. Sus numerosas amistades y las invitaciones que continuamente recibía le sumergían más fuertemente aún que en Moscú, en esa vida de ensoñación y en esa agitación constante que le daban la impresión de una felicidad esperada, pero nunca llegaba a realizarse. Muchos de sus amigos solteros se habían dispersado, la Guardia había ido a la guerra, Dólokhov había sido degradado, Anatolio servía en el ejército de provincias, el príncipe Andrés estaba en el extranjero, Pedro no pasaba pues las noches como solía hacerlo y había desaparecido ya aquellas conversaciones y aquellas amistades que tanto le complacían. Dedicaba su tiempo a asistir a cenas y bailes en compañía del príncipe Basilio, de su recia y rolliza mujer y de la hermosa Elena. Como la de todo el mundo, la actitud de Anna Scherer respecto de Pedro había experimentado un cambio notable. Antes, cuando éste se encontraba en presencia de Ana, tenía la sensación de que cuanto decía era inoportuno y falto de tacto. Sus más inteligentes apreciaciones se convertían en estúpidas cuando él las formulaba y, por el contrario, las frases más idiotas del príncipe Hipólito eran celebradas como espirituales e ingeniosas. Ahora, en cambio, todo cuanto hablaba era encantador, y si Anna Scherer no se atrevía a decirlo, lo achacaba Pedro a su propósito de no herir su modestia. A comienzos del invierno de 1805 a 1806, Pedro recibió el habitual billete color de rosa conteniendo una invitación. El post-scriptum decía: encontrará usted en mi casa a la hermosa Elena, a la que nunca se cansaría uno de ver. Al leer aquel billete se dio cuenta por primera vez que entre él y Elena existía una relación perfectamente visible para varias personas. Aquella idea le asustó porque implicaba nuevas obligaciones que no deseaba en modo alguno contraer, pero al mismo tiempo le complació como una divertida suposición. La velada de Anna Scherer era en todos sus puntos semejante a la del verano pasado, con la diferencia que el personaje de actualidad no era ya Montmartre, sino un diplomático recién llegado de Berlín y que aportaba los últimos detalles concernientes a la estancia del emperador Alejandro en Potsdam, donde los dos augustos amigos se habían jurado alianza eterna para la defensa del derecho contra el enemigo del género humano. Anna Scherer recibió a Pedro con un velo de tristeza a la que le obligaba la reciente pérdida que el joven heredero acababa de experimentar, pues parecía circular la consigna entre todos los circunstantes de persuadir a Pedro de que estaban positivamente afligidos por la muerte de su padre, a quien apenas habían conocido. Tristeza de que Ana hacía siempre ostentación al hablar de la emperatriz María Fedorovna. Con su tacto peculiar, Ana organizó inmediatamente diferentes grupos. El principal, compuesto de generales y del príncipe Basilio, gozaba de la personal intervención del diplomático, y el segundo estaba reunido en torno a la mesa de P. Anna Scherer se hallaba en el estado de excitación de un jefe militar en el campo de batalla, cuyo cerebro bulle de brillantes concepciones, pero que no dispone de tiempo para llevarlas a la práctica. Al advertir que Pedro quería unirse al primer grupo, le tocó ligeramente con el dedo. Espere, tengo preparado esta noche un plan para usted. Y mirando a Elena sonrió. Mi querida Elena, es preciso que esta noche sea usted caritativa para con mi pobre tía, que siente una verdadera adoración por usted. Vaya usted a hacerme compañía durante 10 minutos y he aquí a nuestro amable conde que no se negará a acompañarla. Elena se dirigió hacia la tía, pero Ana Pavlovna retuvo todavía a Pedro como si tuviera que darle las últimas introducciones. ¿No es verdad que es encantadora?, díjole en voz baja, señalando a la majestuosa belleza que se alejaba. ¡Qué discreción para una muchacha tan joven! ¡Qué tacto! ¡Qué corazón! ¡Qué afortunado el que la consiga! El hombre que se case con ella llegará, por oscuro que sea, a la más brillante situación. ¿No es esa su opinión? La tía recibió en un rincón a las dos jóvenes, pero pareció querer disimular su adoración por Elena y expresar preferentemente el miedo que Ana Pavlovna le inspiraba. Miraba a su sobrina como si le preguntara cuál era su misión frente a aquellas dos personas, sin importarle en absoluto. Ana Pavlovna miró a Elena y dijo en alta voz a Pedro al tiempo que se alejaba: espero que no volverá usted a decir que se aburre uno en mi casa.
Elena sonrió con una expresión que significaba que ni siquiera admitía la posibilidad de que alguien pudiera verla sin prendarse de ella en el acto. La tía tosió ligeramente para aclarar su voz y dijo en francés a Elena que estaba muy contenta de verla, y volviéndose hacia Pedro repitió la misma ceremonia. Durante la conversación soporífera e intermitente, Elena dirigió a Pedro una de sus bellas y radiantes sonrisas que, por otra parte, prodigaba con todo el mundo. Pedro estaba tan habituado a aquella sonrisa que ni siquiera la advirtió. La tía le interrogó acerca de la colección de tabaqueras que había pertenecido al viejo conde de Zukov y le hacía admirar la suya adornada con el retrato de su marido. Sin duda es obra de Vinés, dijo Pedro, nombrando a un célebre pintor de miniaturas. Se inclinó entonces sobre la mesa para recoger la tabaquera, sin dejar empero de prestar oído a las conversaciones del otro grupo. Sin embargo, la tía le tendió la tabaquera por encima de la cabeza de Elena. Llevaba esta, como en todas las veladas, un traje con un escote muy pronunciado, tanto por delante como por la espalda, según la moda de la época. Su busto, que a Pedro se le antojaba de mármol, estaba tan cerca de él que, a pesar de su miopía, distinguía involuntariamente la belleza de sus hombros y su cuello, tan cerca de sus labios que no tenía más que inclinarse un poco para besarlos. A cada movimiento que Elena hacía, llegaba a él la tibia calidez de su cuerpo, el suave aroma de sus perfumes y el ligero crujir del corsé. No era, sin embargo, el perfecto conjunto de la belleza de aquella estatua de mármol lo que le impresionaba, sino la seducción de aquel cuerpo que adivinaba bajo las ligeras gasas, la violencia de la sensación que penetró en su ser, disipó para siempre su primera impresión y le fue imposible volver a ellas, como es imposible hallar de nuevo las ilusiones perdidas. Hasta ahora, pues, ¿no se había dado usted cuenta de que soy hermosa?, parecía decirle Elena. ¿No había usted observado que soy una mujer, y una mujer que sobre todo usted puede conseguir?, decía su mirada. Y Pedro comprendió en aquel instante que no solamente podía Elena llegar a ser su mujer, sino que lo haría, tan seguro como si se encontraran ya delante del sacerdote. ¿Cómo y cuándo? Lo ignoraba. ¿Sería una dicha? No lo sabía. Presentía tal vez que sería una desgracia, pero de lo que estaba seguro era de que las cosas no podían ocurrir de otro modo. Pedro bajó los ojos y los levantó, tratando de ver de nuevo en ella aquella fría belleza que hasta entonces le había sido indiferente. No podía ya luchar, estaba ya sujeto a su influencia y no se elevaba entre ellos otra barrera que la de la propia voluntad. Vamos, le dejo a usted en su rinconcito, ya veo que están aquí. Muy bien, dijo Ana Pavlovna al pasar. Y Pedro se preguntó aterrado si no había cometido alguna inconveniencia y si no había dejado traslucir su turbación interior. Se levantó y se aproximó al grupo principal. «Dicen que hace usted reparaciones en su casa de San Petersburgo», le dijo Ana Pavlovna. En efecto, era verdad. El arquitecto le había manifestado que era de todo punto indispensable efectuar algunas reparaciones interiores y Pedro le otorgó permiso para que tal hiciera. Está bien, pero no se mueva usted de casa del príncipe Basilio. Siempre es conveniente contar con un amigo como el príncipe. ¿No es eso?, dijo Ana Pavlovna dirigiendo una sonrisa a este último. Usted todavía es joven y necesita de buenos consejos. Por supuesto que no se enojará usted conmigo si hago uso de mis privilegios de vieja. Y cayó en espera de un cumplido, como habitualmente suelen hacerlo las mujeres que hacen referencia a sus años. Si usted se casara, sería otra cosa. Y envolvió a Pedro y Elena en una misma mirada. Ni Pedro ni Elena se miraron, pero ésta no se movía de su lado. Pedro, sofocado, murmuró una respuesta trivial. De vuelta a su casa, tardó largo tiempo en dormirse, pensando en cuánto había acontecido. Solamente comprendía que aquella mujer, a la que conocía desde que era una niña y respecto a la cual decía distraídamente, sí, es hermosa, podía ser suya, pero es necia, siempre lo he dicho, pensaba. Hay, pues, algo de perverso en los sentimientos que ha excitado en mí, algo que no está bien. ¿Acaso no me ha contado que su hermano Anatolio estaba enamorado de ella
y ella de él, y que fue a causa de eso que tuvo que marchar, es Hipólito, su padre, el príncipe Basilio. No, está bien. Y sin embargo, en medio de todas esas vagas reflexiones acerca del valor moral de Helena, se sorprendía a sí mismo sonriendo y soñando con ella convertida en su mujer, con la esperanza de que ella podría amarle, que todo cuanto se había contado a sí mismo era falso, y de pronto la repudiaba, no a ella, a Helena, sino a aquel cuerpo encantador cubierto de algos vestidos. ¿Por qué esta idea no se me había ocurrido antes? Y decía sin vacilar que aquello era imposible, que aquel matrimonio sería indecente y repulsivo, y se reprochaba a sí mismo su debilidad. Evocaba sus palabras, sus miradas, las palabras y las miradas de a quienes les habían visto juntos, y las transparentes alusiones de Ana Pavlovna Scherer y la del príncipe Basilio, y se preguntó aterrado si no había ido demasiado lejos en una cosa que era evidentemente mal y contraria a su conciencia. Pero mientras se formulaba a sí mismo tal temor, elevábase en el fondo de su alma la radiante imagen de Helena rodeada por la aureola de su belleza femenina. Capítulo 2. El mes de septiembre del año 1805, el príncipe Basilio recibió la misión de efectuar una visita de inspección a 4 provincias. Había solicitado ese nombramiento para visitar de paso sus fincas arruinadas y para ir con su hijo Anatolio, a quien había de recoger en la ciudad donde estaba de guarnición, a casa del príncipe Nicolás Volkonsky, con el propósito de casarlo con la hija de este viejo potentado. Mas, antes de lanzarse a esta nueva empresa, precisaba acabar con la indecisión de Pedro, que se pasaba todo el día en su casa, es decir, en casa del príncipe Basilia, donde residía. En presencia de Helena mostrábase aturdido, extravagante y falto de ánimo, como suelen serlo los enamorados, y sin haber dado aún un paso decisivo. Todo esto está muy bien, pero debe terminar, se dijo una mañana con un suspiro melancólico el príncipe Basilio, que comenzaba a antojársele que Pedro, que tanto le debía, no se conducía en aquellas circunstancias como era debido. ¿Es la juventud, el aturdimiento? Que Dios le bendiga, prosiguió, comprobando con satisfacción el alcance de su propia indulgencia. Pero no, hay que acabar con eso. Pasado mañana, en la fiesta nomástica de Helena, invitaré a algunos amigos, y si no sabe cuál es su obligación, yo se la daré a entender. Por algo, soy su padre. 6 semanas habían transcurrido desde la velada en casa de Ana Pavlovna y de la noche de insomnio durante la cual decidió Pedro que su matrimonio con Helena constituiría su perdición y que, para evitar, no le quedaba otro remedio que huir. Sin embargo, no se había movido de casa del príncipe Basilio y se daba cuenta con terror de que cada día se comprometía más y que no podía ya permanecer al lado de Helena con su anterior indiferencia. Por otra parte, no se sentía con fuerzas para separarse de ella y se veía constreñido a ser su mujer, a pesar de la desdicha que tal unión había de acarrearle. Quizá todavía hubiera podido retirarse a tiempo, pero no pasaba día sin que el príncipe Basilio, que hasta entonces rara vez había abierto sus salones, no diese una velada a la que Pedro se veía obligado a asistir si no quería quedar mal con todo el mundo y aguar la fiesta. En los breves momentos que pasaba en su casa, el príncipe Basilio no desperdiciaba ocasión, dándole a besar su mejilla recién afeitada, de decirle a Pedro hasta mañana o hasta la semana, o es por ti que me quedo. Y sin embargo, si se quedaba alguna vez en su casa en atención a Pedro, como le decía, no hacía gran caso de él. Pedro no se sentía con ánimo para defraudar sus esperanzas y todos los días se repetía: tengo que llegar a conocerla. ¿Me equivoqué entonces o me equivoco ahora? No, no es una necia, al contrario, es una muchacha encantadora, no habla mucho, es verdad, pero nunca dice tonterías y no se turba jamás. Trataba a veces de arrastrarle una discusión, pero ella respondía invariablemente con una observación que atestiguaba el poco interés que se tomaba, o con una sonrisa y una mirada que a los ojos de Pedro era el signo infalible de su superioridad. Y sin duda tenía gran razón al juzgar que sus sonrisas, todas aquellas discusiones pueriles, guardaba para él una sonrisa esplendente y confiada, muy distinta de aquella otra trivial que iluminaba comúnmente su rostro. Pedro percibía que se esperaba de él una palabra, un paso más allá de cierto límite, y no obstante el incomprensible terror que a esa sola
idea se apoderaba de él, sabía que tarde o temprano lo franquearía. 1000 veces durante aquellas 3 semanas se había sentido impelido más y más a ese abismo y entonces se preguntaba, ¿dónde está mi firmeza? ¿Acaso la he perdido ya? Durante aquellas terribles luchas su firmeza habitual parecía en efecto anonadada. Pertenecía Pedro a esa categoría poco numerosa de hombres que no se sienten fuertes más que cuando saben que su conciencia nada tiene que reprocharles. A partir del momento en que al coger la tabaquera de la tía, el demonio del deseo se había apoderado de él, un inconsciente sentimiento de culpabilidad había paralizado por completo la decisión de su ánimo. Una pequeña sociedad de íntimos, de parientes y de amigos, al decir de la princesa, cenaba en su casa la noche de la fiesta de Helena y se les había dado a entender que precisamente aquella noche había de decidirse la suerte de la festejada. La princesa Kurain, una voluminosa mujer que había sido antaño una majestuosa belleza, ocupaba una de las presidencias de la mesa. A su lado tomaron asiento los huéspedes más distinguidos, un viejo general, su mujer y Ana Pavlovna. En la otra figuraban los invitados de edad madura y las personas de la casa. Pedro y Elena estaban sentados uno al lado del otro. El príncipe Basilio no cenó. Se paseaba en torno a la mesa acercándose a uno u otro de los comensales. Estaba de un humor excelente y para cada uno tenía una palabra amable, salvo para Elena y Pedro, cuya presencia fingía ignorar. Las bujías brillaban con todo su fulgor y la cristalería, los vestidos de las damas y las charreteras de oro centelleaban bajo el resplendor de aquellas. En derredor de la mesa se agitaba la librea roja de los criados. Solo se oía el rumor de los cuchillos, de los platos, de las copas y las animadas voces de varias conversaciones. Un viejo chambelán hacía protestas de amor a una vieja baronesa que le correspondía con alegres risotadas. Otro relataba la desventura de una cierta María Botorovna, y el príncipe Basilio, en el centro de la mesa, atraía la atención de los circunstantes, describiendo a las damas en tono de chanza la última sesión del Consejo del Imperio, en el curso de la cual el nuevo gobernador de San Petersburgo, Sergio Kuchmin-Vyazmitinov, había recibido y leído el famoso escrito del emperador Alejandro a propósito del ejército. En tal escrito hacía constar su majestad las numerosas pruebas de infidelidad que su pueblo le daba continuamente y afirmaba que la de la ciudad de San Petersburgo era particularmente agradable, que se sentía orgulloso de estar a la cabeza de tal nación y que trataría de hacerse digno de ella. El escrito comenzaba con estas palabras: Sergio Kuchmin, de todas partes llega a mí, etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿No hay más que Sergio Kuchmin?, preguntó una dama. Sí, ni una sílaba más, replicó el príncipe Basilio riendo. Sergio Kuchmin por todas partes, y el pobre Vyazmitinov no pudo ir más lejos. Varias veces intentó reanudar la lectura, pero apenas pronunciaba la palabra Sergio, temblaba su voz. Al llegar a Kuchmin comenzaban ya a humedecérsele los ojos y después de todas partes los sollozos le ahogaban hasta el punto que no podía continuar. Sacó su pañuelo y con acompañamiento de lágrimas comenzaba de nuevo con redoblado esfuerzo. El Sergio Kuchmin de todas partes, hasta que por fin llamaron a otro para sustituirlo en la lectura. No sea usted malo, dijo Ana Pavlovna amenazando con el dedo desde el otro extremo de la mesa. Nuestro buen Vyazmitinov es un hombre excelente. Todos reían alegremente, excepto Pedro y Elena, que, silenciosos, contenían con penas la sonrisa radiante y tímida a un tiempo que sus sentimientos íntimos hacían ya asomar a cada momento a sus labios. Fuesen las que fuesen las palabras, las risas y las bromas de los demás, el placer de saborear el vino del Rin, la salsa o el helado, por la manera como todo el mundo miraba con afectada indiferencia a la pareja, comprendía uno que la atención de aquella sociedad estaba pendiente de Pedro y Elena. El príncipe Basilio remedaba el llanto de Sergio Kuchmin y mientras miraba a hurtadillas a su hija para decirse: todo marcha bien, hoy va a decidirse. En los ojos de Ana Pavlovna, que le amenazaba con el dedo, leía las felicitaciones sobre la próxima moda. La vieja princesa, ofreciendo vino a su vecina con un suspiro melancólico, envolvía a su hija con una mirada investigadora y parecía decir aquella: sí, a nosotros, querida, no nos queda otra cosa que beber vino dulce.
es el momento de la juventud y de su insolente felicidad. He aquí la verdadera felicidad, pensaba el diplomático, contemplando a la joven pareja enamorada. Qué insípidas son todas mis locuras al lado de esta. Entre aquellos intereses mezquinos y ficticios que agitaban aquella sociedad, brotaba un sentimiento natural, el de la mutua atracción de dos seres, hombre y mujer, jóvenes y sanos, y aquel sentimiento humano lo superaba todo y dominaba aquella artificiosa charlatanería. Las bromas no eran divertidas, las noticias carecían de interés, la animación no era sincera. No solamente los comensales, sino hasta los criados que servían la mesa parecían estar sujetos a la misma preocupación y se distraían del servicio para admirar la resplandeciente belleza de Elena y el rostro encendido e inquieto de Pedro. Pedro se sentía contento y confundido en tiempo de ser el blanco de todas las miradas. Se hallaba en la situación de un hombre enajenado de los objetos exteriores, que solo percibe vagamente lo que le rodea y que no se entrevé la realidad más que a través de fugaces chispazos. Ya no hay nada que hacer. ¿Cómo las cosas han ido tan deprisa? No puedo retroceder. Los acontecimientos se presentan para mí, para ella, para todos, de forma inevitable. Están ya persuadidos de que no puedo engañarlos. Esto se decía Pedro, posando una mirada sobre los deslumbrantes hombros que relucían a su lado. A veces se sentía sobrecogido de vergüenza porque le era penoso ser objeto de la atención general, por mostrarse tan ingenuamente feliz y desempeñar con su figura desprovista de seducciones el papel de París, raptor de Elena. Pero probablemente siempre debe ocurrir así y así es preciso que acontezca. Pensaba a modo de consuelo. Nada había hecho para que las cosas llegaran a aquel punto. Había salido de Moscú con el príncipe Basilio. ¿Por qué me quedé en su casa? Luego había jugado a las cartas con ella, había recogido su cesta de labores, se había paseado con ellos. ¿Cuándo había comenzado todo aquello? Y he aquí que ahora estaba casi prometido. Ella estaba allí, a su lado, la veía, la sentía, respiraba su aliento, admiraba su belleza. De pronto, una voz conocida, repitiéndole la misma pregunta por segunda vez, le sacó bruscamente de sus meditaciones. ¿Cuándo recibiste la carta de Volkonsky? «Estás muy distraído esta noche», dijo el príncipe Basilio, y Pedro se dio cuenta de que todos le sonreían. Después de todo, puesto que lo sabe, dijo, y por otra parte, es verdad, y su dulce sonrisa de chiquillo asomó sus labios. ¿Cuándo recibiste su carta? ¿Te escribió desde Olmutz? Parece mentira que piensen en esas tonterías, pensó Pedro. Sí, de Olmutz, respondió con un suspiro. Terminada la cena, Pedro condujo a su dama al salón contigo después que lo hicieron los demás invitados. Comenzaron las despedidas y algunos de ellos marcharon sin siquiera decir adiós a Elena a fin de no distraer su atención, y los que se acercaron a ella para saludarla solo un momento permanecieron a su lado, suplicándole con insistencia que no molestase en acompañarles. El diplomático abandonó el salón triste y silencioso. ¿Qué era su fútil carrera al lado de la dicha de aquellos jóvenes? El viejo general, a una pregunta de su mujer acerca del reuma que padecía, le respondió malhumorado y se dijo a sí mismo, Elena, a los 50 años, será aún hermosa. Supongo que puedo ya felicitarla, murmuró Ana Pavlovna a la princesa madre, besándola cariñosamente. Si no fuera por la jaqueca, me quedaría. La princesa no contestó, envidiaba la felicidad de su hija. Mientras iban marchándose los invitados, Pedro quedó a solas con Elena en el saloncito. En las últimas semanas se había quedado con frecuencia solo, pero Pedro no habló nunca de amor. Se daba cuenta de que había llegado el momento, pero no se sentía con ánimo para dar el último paso. Le cohibía la vergüenza y se figuraba ocupar el lado de ella en un lugar que no le estaba destinado. Esa felicidad no es para ti, le murmuraba una voz interior, es para aquellos que no tienen lo que tú tienes. Pero había que romper el silencio. Le preguntó si estaba contenta de aquella velada. Elena, con su sencillez habitual, le contestó que nunca su onomástica había sido para ella tan feliz como aquel año. Los más próximos parientes conversaban en el salón. El príncipe Basilio se acercó a Pedro con marcada negligencia, y éste no encontró nada mejor que hacer que levantarse precipitadamente y decirle que se hacía tarde. Una severa mirada inquisitiva se posó en él, pareciendo decirle que su singular respuesta no había sido comprendida, pero el príncipe Basilio le obligó a sentarse de nuevo. ¿Y qué, Elena?
dijo a su hija con ese tono de afectuosa ternura natural en los padres que aman a sus hijos y que el príncipe imitaba sin sentirla. Y dirigiéndose a Pedro, Sergio Kuzmich, por todas partes, murmuró haciendo girar el botón de su chaleco. Pedro comprendió que no era aquella anécdota lo que interesaba en aquel momento al príncipe Basilio, y éste se dio cuenta de que Pedro lo había adivinado. El príncipe Basilio se separó de ellos bruscamente y con visible emoción que no pasó ni advertida a Pedro, volvióse a Helena, estaba confundida y turbada y parecía decirle, es culpa tuya, es el momento, pero no puedo, dijo. Se puso a hablar de nuevo de cosas indiferentes y preguntó qué quería significar la historia de Sergio Kuzmich. Helena le respondió que ni siquiera la había escuchado. En la habitación contigua, la vieja princesa hablaba acerca de Pedro con una dama de avanzada edad. Sin duda es un brillante partido, pero la felicidad, amiga mía, los matrimonios se hacen en el cielo, repuso la vieja dama. El príncipe Basilio, que volvió a entrar en aquel momento, se fue al rincón más distante, se sentó en el diván y cerró los ojos, comenzó a cabecear y bruscamente se despertó. Alina, dijo a su mujer, vete a ver lo que hacen. La princesa, con afectada indiferencia, pasó ante la puerta del saloncillo y echó una ojeada hacia el interior. Por ahora todo sigue igual, dijo a su marido. El príncipe Basilio arrugó las cejas, hizo una mueca, sus mejillas temblaquearon, su rostro cobró una expresión de vulgar mal humor, se levantó y echando hacia atrás su cabeza entró en el saloncito con paso resuelto. Su continente era tan solemne y triunfante que Pedro se levantó asustado. A Dios gracias, mi mujer me lo ha contado todo, y estrechó a Pedro y a su hija en sus brazos. Helena, corazón mío, qué alegría, qué felicidad. Su voz temblaba. Quería mucho a tu padre y será para ti una buena esposa. Que Dios os bendiga. Y sus ojos se humedecieron de lágrimas. Princesa, gritó a su mujer, ven. La princesa llegó anegada en llanto y la vieja dama se enjugaba también sus lágrimas. Besaron a Pedro y éste besaba la mano de Helena, momentos más tarde encontrándose nuevamente solos. Las cosas habían de suceder así y no de otra manera, pensó Pedro. No tengo pues por qué preguntarme si he obrado bien o mal. Sin duda he obrado bien porque todo ha terminado ya y he salido de la incertidumbre. Tenía tomada de la mano a su prometida, cuyo pecho ondulaba suavemente. Helena, dijo en voz alta y se detuvo. En estos casos extraordinarios es costumbre decir algo, pero ¿qué? Pensó, no podía recordarlo. La miró y Helena, con las mejillas teñidas en púrpura, se acercó a él. Ah, por Dios, quíteselos, le dijo señalando los lentes. Pedro se quitó los lentes y sus ojos medio cerrados e interrogadores cobraron aquella extraña expresión que muestran los que usan habitualmente de aquel adminículo. Iba a inclinarse sobre la mano de Helena cuando de pronto ésta, con un gesto rápido y violento, le tomó la cabeza con las dos manos y le besó en los labios. Aquel cambio de su acostumbrada reserva en un completo abandono de sí misma causó a Pedro una desagradable impresión. Ya es tarde, demasiado tarde, pensó, todo ha terminado y por otra parte la amo. Te amo, añadió en voz alta, creyéndose obligado a decir algo, pero aquella confesión sonó tan miserablemente en sus oídos que se avergonzó de sí mismo. 6 semanas después estaba ya casado, poseedor feliz, como se decía entonces, de la más hermosa de las mujeres y de varios millones de rublos, y se instalaba en San Petersburgo en la magnífica mansión totalmente renovada de la condesa de los condes de Zhukov. Capítulo 3. El mes de noviembre del año 1805, el viejo príncipe Volkónski recibió una carta del príncipe Basilio en la que le anunciaba su próxima llegada y la de su hijo. Salgo de inspección y aun cuando tendré que efectuar un rodeo de 100 tvertas, ello no será óbice para que deje de venir a presentar mis respetos a mi querido bienhechor. Me acompañará Anatolio, marcha al ejército y espero que le permitirá a usted que le exprese personalmente el profundo respeto que, al ejemplo de su padre, le profesa. Tanto mejor, puesto que los aspirantes vienen a casa, no habrá necesidad de presentar a María en sociedad, dijo imprudentemente la menor de las princesas al enterarse de la noticia. El príncipe frunció el ceño y guardó silencio. 2 semanas después de la recepción de la carta, llegaron los servidores del príncipe Basilio, y al día siguiente el príncipe y su hijo. El viejo príncipe no había tenido nunca en gran concepto al príncipe Basilio, y en aquellos últimos tiempos su brillante carrera y las altas dignidades que había logrado alcanzar durante los reinados de los emperadores Pablo y Alejandro no había hecho más que cimentar aquella opinión.
por las transparentes alusiones de su carta y las insinuaciones de la princesita, adivinó de lo que se trataba y el mediocre concepto que le merecía el príncipe Basilio se transformó en un sentimiento de profundo desprecio. Estaba de mal humor por la llegada del príncipe Basilio o acrecía aquella visita su habitual mal humor. Lo cierto era que estaba de un humor de perros. Picón había incluso aconsejado al arquitecto que no fuera a ver al príncipe. «Óigale a usted andar», le había dicho, llamando la atención del arquitecto y sobre todo el rumor de pasos del príncipe. «Camina sobre los talones y ya sabemos qué significa eso». No obstante, a las 9 de la mañana, como de costumbre, el príncipe salió a pasear con su abrigo de terciopelo, con cuello de sibelina y gorro de la misma piel. Al día anterior había nevado. El camino que siguió el príncipe Nicolás Andrievich para ir al invernadero estaba limpio de nieve. Se veían aún las huellas del trabajo del jardinero y la pala clavada en uno de los blancos montones alineados a lo largo del camino. El príncipe atravesó silencioso las diversas dependencias del invernadero. «¿Se puede pasar con trineo?», preguntó al viejo mayordomo que le acompañaba y que parecía ser una fiel copia de su amo. «Hay mucha nieve, excelencia, ya he dado orden de que limpien la carretera». El príncipe hizo una señal de aprobación y avanzó hacia la puerta. «Adiós, gracias», se dijo el mayordomo, «la tempestad ha pasado ya». Y añadió en voz alta: «Hubiera sido muy difícil pasar, excelencia, y como he oído decir que tenía que llegar un ministro a casa de su excelencia». El príncipe se volvió con brusquedad y le miró fijamente con ojos llenos de cólera. «¿Cómo? ¿Un ministro? ¿Qué ministro? ¿Quién ha dado órdenes?», exclamó con voz dura y tajante. «Por mi hija, la princesa, no se limpió la carretera y ahora por un ministro. Y además no hay tal ministro. Yo supuse, excelencia». «Ah, supusiste», prosiguió el príncipe, fuera de sus casillas, y hablando con voz entrecortada añadió: «Supusiste, imbécil, ya te enseñaré yo a no suponer». Blandió el bastón y lo hubiera descargado sin duda sobre la espalda del mayordomo si éste no se hubiera puesto instintivamente fuera de su alcance. Pese a su naturalísima, el mayordomo se asustó de su propia osadía al apartarse de su amo y bajó la cabeza ante el príncipe. Debido tal vez a esta muestra de sumisión, el príncipe no volvió a levantar el bastón, pero continuó gritando: «Vamos pronto, que desparramen de nuevo la nieve por la carretera». Y acto seguido entró violentamente a su casa. La princesa María y la señorita Bourrienne aguardaban al príncipe para comer. Sabían que estaba de un humor de mil diablos, pero el rostro sonriente de la señorita Bourrienne parecía decir: «A mí tanto me da, yo soy siempre la misma». La princesa María hubiera querido participar de aquella plácida indiferencia, pero no se sentía con ánimo para ello. Estaba pálida, asustada, con los ojos bajos. «Si finjo no darme cuenta de su mal humor», pensaba, «me dirá que no siento por él ninguna simpatía, y si no estoy afable con él, me acusará de ser fastidiosa y huraña». El príncipe echó una ojeada sobre el rostro cerrado de su hija. «O es imbécil o es tonta», murmuró entre dientes, «y la otra ya está al corriente de todo», dijo para sí y añadió en voz alta: «¿Dónde está la princesa? ¿Acaso se esconde?». «Está algo indispuesta», repuso la señorita Bourrienne con una amable sonrisa. «No creo que baje a comer, es muy natural». «Bah», dijo el príncipe sentándose a la mesa. Su plato no le pareció lo bastante limpio y lo tiró detrás de él. Picón lo recogió al vuelo y lo llevó a la cocina. La princesita se encontraba bien, pero, noticioso de la cólera del viejo príncipe, decidió no moverse de su habitación. «Tengo miedo por el pequeño. Dios sabe lo que puede ocurrirle sin una fuerte impresión», decía a la señorita Bourrienne, a la que había tomado gran cariño. Pasaba en su habitación la mayor parte del día y algunas veces las noches, y no rehuía, estando ella presente, jugar y criticar a sus suegros, que le inspiraba un terror y una antipatía invencibles.